escenario voy a darle el pase a Lucy Caballero para moderar esta charla y Dina Sánchez del Frente Popular Darío Santillán y de la UTEP para comenzar esta charla que va a incluir en un ratito nada más también a Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores de la Tierra que está llegando por estos lares. Lucy, todo tuyo en Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias por el pase. Bueno, muchas gracias a los y les compañeros que me invitaron a moderar con estas compañeras tan grosas, que además nos venimos encontrando en un montón de lugares, lo cual da cuenta también de que hay un momento particularmente virtuoso, ¿no? de recuperación de instancias de organización política entre compañeras de economía popular, otras que activamos más desde los feminismos, así que muy contenta de estar acá con estas compañeras que admiro. Como decía Diego, vamos a presentar este libro que se llama ¿Qué es la economía popular? Experiencias, voces y debates, de Editorial El Colectivo, para todos los que quieran después ir a comprar el libro. Y vamos a tratar de, con estas compañeras, pensar un poco también relacionado a la propuesta del libro, que es tratar de pensar esta economía popular que da cuenta de experiencias muy heterogéneas, que es un concepto que está circulando y que además de circular en el plano institucional, en el plano académico, además habla de un recorrido político, de una práctica política y que tiene una importancia cada vez más fundamental para pensar cuál es la realidad de la clase obrera, ¿no? En Argentina y en Latinoamérica. Y entonces, y además que esto diríamos que en los últimos años se mezcla además con también un protagonismo del movimiento feminista, que vamos a tratar de hablar con Dina también, cómo se dan esas fronteras entre economía popular y economía feminista. Y entonces creo que recomiendo mucho la lectura de este libro, que además recoge artículos de distintos compañeros y compañeras que hablan desde distintas perspectivas, ¿no? Porque la economía popular es heterogénea, porque da cuenta de prácticas distintas, porque da cuenta de sectores distintos dentro de la misma, digamos, del mismo concepto, pero también porque hay distintas posiciones políticas con respecto al Estado, distintas posiciones políticas con respecto a cómo encarar un horizonte político. La primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con pensar, ¿no? en este 8M que acaba de suceder, el Día Internacional del Paro Feminista, que las compañeras de la economía popular impulsaron muy fuertemente que ese día se marchara con la consigna de la deuda es con nosotras y con nosotres, y que la paguen quienes la fugaron. Y quería consultarte y conocer y que me cuentes por qué esa consigna. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. En primer lugar, agradecer, ¿no?, al editorial, al colectivo, a las compañeras de La Rosa Luxemburgo que siempre nos tienen en cuenta. Bueno, a Lucy, a Verónica, hace rato decíamos, nos estamos viendo bastante seguido, después de 2 años de estar encerrados, y nada, en este marco del 8M creo que fue una fecha bastante fuerte. Creo que hubo mucha presencia de muchos de nosotros en la calle, porque bueno, por tal cual, ¿no? Vinimos de 2 años donde hubo mucho encierro, donde fuimos nosotres quienes se quedaron, ¿no?, en confinamiento total, y muchas veces esto que es lo que significó el encierro, ¿no? Y sí, la verdad que el 8M fue una marcha multitudinaria, pero con consignas, creo yo, bastante claras. Nada, cuando recibí, me acuerdo, el mensaje de Verónica diciéndome, Dina, mirá, va a haber una reunión para empezar a charlar sobre el 8M, wow, volvió como la luz de decir, había mucha incertidumbre. Y bueno, y en esa línea creo que en la primera charla yo creo que estuvimos todas ahí manifestando lo que nos pasa desde cada uno de nuestros lugares, ¿no? Pero creo que en algo que pudimos tener mucho acuerdo era a la hora de llevar una consigna de que la deuda era con nosotras, que la deuda es con nosotres, que hay una deuda interna, que había que priorizar, porque es claro, porque hay una deuda con nosotras, porque no es casualidad que nosotras y nosotras en estos 2 años de confinamientos haya pasado distintas situaciones.
las que estamos, pero también mujeres que se llevó la pandemia. Y en esa línea, las trabajadoras de la economía popular llevan un planteamiento bastante claro. Desde nuestro sector decíamos, se tiene que avanzar con el reconocimiento pleno de los trabajos de cuidado. Por eso es que fuertemente lo decimos y lo decimos convencides de que la deuda es con nosotras. Y también llevamos muchas propuestas desde el sector que abarca más allá de lo que significa el sector. Yo creo que hay que recordar mucho, y lo recuerdo en toda esta semana que he venido intercambiando muchas charlas con muchas compañeras de distintos sectores, sindicalistas. Yo creo que la lucha es una sola y eso es bueno remarcarlo, es bueno recordar inclusive que nosotras las mujeres fuimos quienes hicimos el primer paro general a Macri y yo creo que esa es la mejor foto que tuvimos cuando dijimos hay un enemigo enfrente, un enemigo en común y tenemos que salir las mujeres a plantar nuestra voz. Y en esa línea decíamos, ¿no? Bueno, hay mucha incertidumbre, lo sigue habiendo, no significa que ya hay claridad. Está el Fondo Monetario Internacional pisando los talones, pisándonos nuestros talones. Por ahí está acá la feria, no sabemos. La verdad que... Y nada, y incertidumbre en este sentido. Se ve a veces en los medios de comunicación, bueno, la economía va a remontar, pero es algo que no pasa cuando se dice, bueno, se va a llevar adelante el mejor acuerdo con el FMI, el mejor acuerdo posible desde nuestro sector, y yo creo que desde todos los sectores sabemos que lo posible significa resignarse, ¿no? Resignarse muchas veces a sobrevivir, resignarse a no llegar a fin de mes. Cuando se habla que el Fondo Monetario, el acuerdo no va a significar ajuste, ahí nosotros dijimos, perdón, pero el ajuste ya está. A nosotros nos pasan distintas situaciones, a muchas de nosotras, muchos de nosotros, el salario que tenemos hoy no garantiza ni siquiera que lleguemos a fin de mes, no garantiza las comidas diarias para nuestros pibes, para nuestras pibas en nuestras casas. Entonces, la consigna es clara, pero también esto de poner sobre la mesa el reconocimiento pleno a los trabajos de cuidado abarca a todas y a todes. Porque no solamente las que hemos realizado de distintos lugares los trabajos de cuidados en nuestros barrios, en nuestras casas, muchas veces en nuestras casas, en nuestros barrios, volver a las casas y volver a hacerlo. Yo creo que la pandemia ha dejado muy reflejado que sin esos trabajos de cuidado, la verdad que el coronavirus hubiese sido catastrófico en nuestros barrios. Porque se escuchaba mucho decir, quédate en casa. Pero la verdad que quedarse en casa cuando no se tiene garantizado mínimamente un salario para poder garantizar la comida para nuestros pibes, para nuestras pibas, es muy difícil. Es muy fácil decir quédate en casa cuando no tenés en tu casa ni siquiera los servicios básicos como era el agua para poder mantener la higiene en nuestras casas, lavarse las manos. Sin ir muy lejos, recordemos lo que pasó con Ramona, en una ciudad tan rica como es la ciudad de Buenos Aires. Ramona venía denunciando que no había agua para lavarse las manos. ¿Y cómo termina Ramona, no? Por eso yo digo, la deuda es con nosotras. Lo decimos fuertemente frente al Congreso. Con nosotras, las que estamos, pero también con las que ya no están. Esa deuda también es para ellas. Y también para las que siguen después de nosotras. Así es que nada, yo creo que este 8 de marzo plantamos muy fuerte nuestra voz. Hubo mucha presencia de compañeros y la verdad que fue una jornada hermosa porque nos pudimos encontrar, porque nos pudimos abrazar y porque dijimos, acá estamos nosotras, estamos nosotres, quienes hemos sobrevivido al coronavirus, quienes hemos sobrevivido inclusive a la pandemia que ya venimos arrastrando desde el gobierno de Macri, sobrevivimos al coronavirus, pero sí necesitamos que se priorice la deuda con nosotros, porque somos nosotros quienes le ponemos el cuerpo cada vez que hay una crisis
en el país, en el mundo, somos nosotras las que salimos y le ponemos el cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que esa consigna quedó bastante clara y falta mucho por trabajar claramente, lo hablábamos con Lucy cuando bajamos del escenario, hay falta mucho para trabajar, pero yo creo que estamos dando pasos agigantados en la lucha y convencidas y convencides de que la lucha tiene que ser colectiva porque la lucha individual no sirve. Eso ya quedó demostrado y nada, a eso es lo que seguimos apuntando. Ya pasó de moda. Quedó en los 90. Bueno, espectacular, Dina, me conmovió mucho. Me volví a sentir el 8 de marzo ahí. Y la segunda pregunta está muy relacionada con esto que decías, con esta idea de quién le hizo el primer paro a Macri, ¿no? Quienes tomaron un protagonismo en esa resistencia a la noche macrista, a la pandemia macrista. Y la pregunta tiene que ver con esta paradoja o esta tensión que quizás sucede en la economía popular, pero no solamente en la economía popular. Acá llegó Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Damos un aplauso también. Aplauso por llegar tarde, no. Un castigo. Una tensión que no se da solamente en la economía popular, pero que quizás en la economía popular es muy visible, que tiene que ver con que es un sector altamente feminizado, ¿no? Que son abrumadora mayoría compañeras las que hacen esos trabajos. Incluso eso se puede ver en las mediciones, ¿no? Que gran parte de la economía popular tiene que ver con los cuidados comunitarios, y donde esos sectores además están, donde son mayoría las compañeras mujeres, pero que muchas veces eso no siempre, ¿no? Se traduce en capacidad de decisión política, ¿no? En las instancias de representación o en las instancias donde hay que hablar sobre o representar al sector. Entonces te quería preguntar, ¿qué pensás, digamos, cómo es esa relación entre economía popular, economía feminista, ¿no? Que comparten, podríamos decir que hay un área muy grande vos lo decías al inicio en la misma pregunta, tenemos en común pensar cómo se reproduce la vida, quiénes cuidan, una mirada diferente para pensar la economía y para pensar las deudas también, como decías vos, y al mismo tiempo, cómo eso, al mismo tiempo que tiene un área en común, al mismo tiempo cuáles son esas tensiones, cómo ves cuáles son los avances, en el sentido, vos sos la primera secretaria, entiendo, la primera secretaria mujer de la UTEP, ¿no? Así que quería que nos cuentes esa tensión entre economía popular y economía feminista, y también, digo, no es solamente tensión, sino también cuáles son las cosas que vos ves en común. Y mira, yo ahí cuando digo, bueno, todos los lugares donde estamos ocupando las compañeras, no han sido lugares que nos han regalado ni han sido fáciles. Yo creo que hemos venido dando una gran pelea, una gran lucha y hemos venido teniendo conquistas en espacios donde yo siempre digo que es los espacios donde se cocinan las papas de verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el sector de la economía popular, sin miedo a equivocarme, somos más del 70% quienes sostenemos los espacios, somos mujeres. Que sí, en su gran mayoría, bueno, la historia de trabajadores y trabajadoras de la economía popular viene, ¿no? Bueno, en los 90, 2001, que somos las mujeres las que salimos a cortar puentes para que se garantice el alimento para los pibes y pibas en nuestros barrios, pero también después empezamos a trabajar fuertemente. Hoy la economía popular tiene muchas ramas, ¿no? Pero era una pregunta que también nos veníamos haciendo, de decir, ¿por qué si somos más del 70%, por qué a la hora de ir a poner la jeta, de ir a discutir, tienen que ser varones? Entonces, dijimos, no queremos más voceros, a ver, empiecen a correrse, que nosotras sabemos hablar perfectamente, muy bien, y a la hora de decir qué es lo que nos pasa, ¿no? Y creo que esa discusión se viene dando en todos los ámbitos, no solo en la economía popular. Porque si no, a ver, la otra vez me he cruzado con muchas compañeras sindicalistas y decía, claro, fue una gran lucha llegar a esos espacios donde está representado mayormente por varones a dar discusiones, ¿no? Porque si no, nos tenían como, bueno, en lo administrativo, ¿no? Bueno,
Hoy creo yo que hay muchas mujeres, inclusive me siento muy orgullosa de decirlo porque tenemos muchas mujeres, por lo menos en el sector de la economía popular, hoy tenemos compañeras que están representándonos en distintos espacios institucionales, ¿no? Y eso es bueno, pero lo digo muy orgullosamente, ¿por qué? Porque creo que si hoy se está discutiendo inclusive los trabajos de cuidado es porque hay una compañera que está diciendo, che, los trabajos de cuidado son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque ponemos en el centro una discusión que muchas veces el mercado formal no lo discute, que es el cuidado de la vida, la reproducción de la vida, el cuidado de la vida. Pero también hemos dado una discusión, ¿por qué? Porque el sistema romantiza mucho estas tareas, ¿no? Por eso es que nosotras decimos eso que llaman amor es trabajo no pago. Por supuesto que tiene una cuota de amor, pero a mí el amor, como a muchas de mis compañeras, no le paga las cuentas. No le pone el plato de comida a mis hijos, a mis hijas. Entonces dejemos de romantizar los trabajos de cuidado. Son trabajos que, si bien es cierto, el mercado formal las desprecia, porque para ellos todo se diluye en ganancia, ¿no? Bueno, nuestra economía, una tercera economía que no viene a hacerle competencia a las otras economías, no sé, la economía pública, la privada, no viene a hacerle competencia, viene a poner en discusión que hay otra economía que plantea otra mirada, y ahí, digo yo, hemos confluido mucho con la economía feminista, porque cuando hablamos de la deuda es con nosotras, es con todas esas mujeres que se quedaron rehenes en su casa haciendo el famoso home office y cuidando a los pibes, ¿no? Muchas de nuestras compañeras tuvieron que dejar a los pibes para ir a realizar trabajos de cuidado a otro lado, ¿no? También con muchas complicaciones, por supuesto, porque en nuestros barrios, aún hoy, en el 2021, en pleno siglo XXI, tenemos barrios que no tienen cloaca, que no tiene agua, ¿no? Sin ir muy lejos, y creo que fue algo que lo plantamos en la primera reunión que tuvimos antes del 8 de marzo, es decir, hace esa lluvia torrencial que hubo, en nuestros barrios populares hubieron mujeres que perdieron todo. Entonces, esa deuda hay que priorizarla, hay que priorizar con la deuda, con los pibes, con las pibas. Por eso creo yo que cuando hablamos de la deuda es con nosotras, confluimos mucho todas las mujeres. Ahí no importa la bandera, no importa de dónde soy, no. Somos mujeres, o sea, que venimos de verdad, mujeres, diversidades, que venimos planteando un montón de demandas y que no se están llevando adelante. Y yo creo que ahí hemos podido tejer un gran puente, porque yo veía la primera asamblea donde estuvimos antes del 8 de marzo y decía, wow, acá estamos, claramente es muy amplio todos los reclamos, porque casualmente hay muchas demandas, ¿no? Entonces, ahí cuán importante es que se pueda llevar una sola voz para adelante. Y vuelvo a repetir, nosotras estamos planteando desde la UTEP que se avance con un salario básico universal, porque nos parece que eso va a ser un paso a ese reconocimiento a las tareas que venimos realizando y que le va a permitir a ver, no le va a solucionar la vida a ninguna de nosotras claramente, pero va a permitir por lo menos avanzar con un pliego que tenemos bastante amplio de demandas, ¿no? Pero me parece como remarcar fuertemente ese puente que hemos venido tejiendo, la economía, las trabajadoras de la economía popular, o la economía popular con la economía feminista, porque yo creo que a la hora que hablamos economía, a la hora que decimos que el ajuste y que todo lo que se viene con el FMI en nuestras espaldas nos va a pegar directamente a nosotras. Entonces yo creo que es algo que tenemos muy claro y que hemos podido confluir este 8 de marzo con una consigna clara que abarcó a todos los sectores. Y vuelvo a repetir, en ese eje planteamos fuertemente los trabajos de cuidado, porque de distinta forma cada uno de nosotros lo viene realizando, ¿sí? Bueno, voy a tratar de... ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿Bien? ¿10 minutos? Bueno, a ver, vamos a hacer la misma pregunta, pero primero te voy a hacer una introducción. Primero,
volver a decir que estamos presentando el libro ¿Qué es la economía popular? Experiencias, voces y debates de Editorial El Colectivo, que lo pueden encontrar en la feria, para las compañeras y compañeros que se sumaron recién. Una de los fuertes del libro es que trata de pensar esta heterogeneidad del concepto de economía popular. Entonces, la pregunta es, ¿qué uso hacen ustedes, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, del concepto de economía popular, entendido también como, o mejor dicho, preguntando también si lo piensan en términos también de práctica política? Y la segunda, que es un poco la que contestaba Dina, es ¿cuál es la relación que vos ves entre esa economía popular y las discusiones que plantea, también en términos políticos, la economía feminista? Bueno, ¿cómo están? Primero los saludo, pido disculpas ahí por la tardanza. Pinché una cubierta, así que los que conozcan una gomería cerca me avisan, por favor. Bueno, en primer lugar, saludo a Fernando Estrata, que me invitó a formar parte de la publicación, y decirle que tuve polémicas tenemos polémica un poco con el concepto. Polémica para sumar, no para negar, no para decir esto no, esto sí, sino para sumarle complejidad, porque desde nuestro sector nosotras y nosotras hablamos de economía de los trabajadores y trabajadoras. Hay como ciertas características del sector que lo hacen muy particular, ¿no? Cuando digo el sector, digo las familias trabajadoras de la tierra, productoras de verdura, productoras de fruta, productoras de distintos alimentos que están a lo largo del país, que tienen las características de ser una economía que trabaja toda la familia en unas condiciones de precarización muy fuerte, sin un patrón directo en los términos clásicos como entendemos un patrón, pero formando parte del modelo de producción, ¿no? Formando parte de esa economía. ¿Vieron cuando hablan de la economía real? ¿Qué es la economía real, no? Bueno, por lo menos podríamos decir de la parte que nos da de comer a todos y todas. Entonces se da una característica de formar parte de esa economía real, pero ser trabajadores y trabajadoras, muchas veces sin acceso a la tierra, sin ser dueño de los medios de producción, ¿no? Entonces es algo como que hace que, ahí está Fer, hace que tengamos que seguir como repensando. Entonces a nosotros y nosotras nos gusta llamar, bueno, la economía de los trabajadores y trabajadoras. Y que también hace de cómo es este sistema, ¿no? Cómo fue avanzando este sistema económico de dominación que acumula, concentra y que empobrece a miles, pero de distintas maneras, ¿no? De una manera heterogénea. Y así dialogábamos un poco con Fer sobre estos conceptos. Pero que eso igual permite y es necesaria la organización. Entonces es importante también que se hayan formado los sindicatos, que existan organizaciones que representen a los trabajadores y trabajadoras, también pensándolo como siempre nos organizamos los sectores populares, como trabajadores y trabajadoras. Pero ahí está ese diálogo, ¿no? Ese intento de nosotros somos un sector y nosotras que intenta la economía del establishment o aquellos que deciden sobre la economía, intentar muchas veces ponerlos como sujetos de, a veces decimos desarrollo social, por ejemplo, como decir, bueno, sus necesidades de empobrecimiento como familias productoras tienen que ir a desarrollo social, cuando también hay, por ejemplo, ¿no? Porque digo para llamar las cosas por su nombre, un Ministerio de Agricultura que define la política agroalimentaria de este país. ¿Y qué pasa en ese Ministerio de Agricultura que define la política agroalimentaria? Y que se discute algo tan básico de la economía, que es el territorio agrario en Argentina en función de qué proyecto va a estar. Si en un proyecto de generar dólares para pagar la deuda, en este caso, o un proyecto de soberanía alimentaria. Entonces digo, hay un montón de puntos que se tocan y que son claves para pensar la matriz económica en Argentina, una matriz económica dependiente de los commodities y de distintas economías extractivas,
que todo eso parece guau ahí arriba, pero nos toca a nosotros de lleno, porque seguimos sin acceso a la tierra, seguimos pagando altísimos alquileres, seguimos comprando insumos a precio dólar para producir, seguimos intentando desarrollar otro modelo de producción agroecológica sin apoyo del Estado. Seguimos intentando venderle al Estado lo que producimos, mientras ellos siguen concentrando en estas 3, 4 empresas que son los eternos vendedores de alimentos al Estado, ¿no? Entonces, en esa clave, ¿cómo dialoga todo eso con la economía feminista? Bueno, para nosotras es muy importante las discusiones que traen compañeras como Lucy, como Vero, en sus distintas intervenciones, que hacen a poder discutir esa supuestamente economía que está ahí arriba y que no tiene nada que ver con lo que nos pasa a nosotras, discutirla en ese vínculo que tiene cotidiano con lo que nos pasa, en este caso, a las mujeres, a las diversidades, a los cuerpos feminizados. Y para nosotras, las campesinas, las productoras de alimentos, eso lo tenemos muy claro. Hay una economía que garantiza que todos los días esas familias campesinas estén produciendo la verdura que está allá. Esa economía que permite que esa familia esté al otro día de pie, alimentada, que sus hijos puedan vivir, puedan ir al colegio, puedan estar cuidados, que podamos producir de manera agroecológica, que tengamos unas gallinas para poder tener unos huevos, unos animales, porque la economía, el ingreso no alcanza, cada vez estamos peor. Esa es la economía que desarrollamos las mujeres, es la economía del cuidado. Y esa economía, la administración, ¿no?, del hogar y administración de nuestro entorno, administración de nuestro territorio y cuidado del territorio, del ecosistema, de la naturaleza de la que formamos parte, esa para nosotras es esa economía feminista, esa lectura del bolsillo cotidiano de lo que pasa en la vida de las mujeres, que no le impacta solo en las mujeres, impacta en toda esa familia que al otro día está de vuelta en este sistema que nos fagocita para seguir produciendo alimentos en algo que es más parecido a una fábrica de verdura que a la vida campesina romantizada que pensamos. Entonces, perdón, para cerrar, nosotras entendemos que tiene que haber una mirada feminista en cómo pensamos la economía de este país. No puede ser que en la mesa para pensar la política agroalimentaria estén sentados los mismos de siempre. Las grandes empresas, los CEOs de esas empresas, distintos científicos que trabajan para esas empresas y no hay ninguna sola mujer. Cuando eternamente nos mandaron, como siempre decimos, al mundo de la cocina, al mundo de los cuidados, al mundo de la alimentación. Tanto en el campo como en la ciudad, las mujeres tenemos un rol clave a la hora de mantener vivo a la población, vivas a las mujeres, vivas a los niños, a las niñas y a todos los sectores que quedan marginalizados por este sistema injusto. Las mujeres tenemos un rol fundamental a la hora de alimentar. ¿Por qué las mujeres no estamos sentadas cuando hay que decidir cuál es la política agroalimentaria de este país? Sigue habiendo, me parece, un problema en el sistema político, en los partidos políticos y en muchas organizaciones de falta de representación en los espacios en donde decía Dina que se cocen las papas, o se cocina, o se corta el bacalao. Todas metáforas que tienen que ver con el alimento. Sigue faltando para nosotras esa mirada feminista, ya no para pensar los problemas que tenemos las mujeres y las diversidades, sino para pensar una agenda de país para la Argentina desde una mirada feminista. Creo que venimos años luchando y construyendo esa masa crítica para que eso se dé, pero todavía nos falta poco. Me parece que la discusión de la deuda desde la óptica que plantea la economía feminista es clave. Es clave, o sea, si de la tierra, del territorio, pensamos que vamos a sacar dólares para pagar la deuda, ¿qué vamos a comer? ¿Y cuánto nos va a salir comer? Y esa es una discusión que hace a la vida cotidiana. Y para mí hay que interpelarla desde el feminismo. Así que me parece que este año nos toca también a las compañeras feministas de las distintas organizaciones poder interpelar a la sociedad en este sentido. Buenísimo.
Bueno, algo que no dije, porque no veo y no leo, o sea, leo el título pero no leí lo de abajo, es que los coordinadores de esta publicación son Miguel Maceo y Fernando Strata, que está por ahí. No lo dije al principio porque no leo. Y después hay textos de, bueno, está el epílogo de Vero Gago, hay textos de Juan Grabois, de Dina, de Gringo Castro, de Diego Gandini, de Magda Flores, Sofía Mena, hay de Rosalía Pellegrini, Diego Montón, Malena Hop, Mariano Pacheco, Oscar Soto, Eva Verde, Andrés Ruggeri, Santiago Alzac, Darío Cellini, Alioya Castronovo, Enrique Martínez y Ariel Penici. Eso porque no lo había dicho. Bueno, vamos cerrando porque queda poco tiempo, pero la verdad nos quedaríamos mucho tiempo discutiendo con estas compañeras valiosísimas. La última pregunta es muy de seguir pensando esta economía popular, como propone el libro, y cómo se habita, ¿no?, esta tensión de ser muchas veces, como vos contabas, un sector que está resolviendo urgencias, un sector que está muchas veces trabajando y haciendo cosas que el Estado no hace o ayudando al Estado a resolver cosas que no resuelve, digamos, actualmente. ¿Cómo se da esa tensión entre resolver urgencias permanentemente y al mismo tiempo poder tener ese tiempo para pensar en un horizonte político, ¿no?, del sector? ¿Cómo lo vivís vos como dirigente de la economía popular? Mira, yo creo que cuando nace la economía popular se pensó que iba a ser algo muy transitorio, ¿no? Que el país estaba atravesando una crisis y bueno, la economía popular nace, pero cuando esto se mejore y haya empleo formal para todos y todas, esto va a mejorar. Eso no pasó. Por eso es que cuando a veces cuestionan nuestro trabajo, la verdad que me enojo mucho porque digo, a ver, se sigue hablando de reconvertir planes en trabajo cuando nosotras tenemos mucho trabajo. La economía popular viene a dar respuesta cuando muchas veces el Estado no la da, ¿no? O cuando me dicen a veces que me ha tocado, que me digan, Dina, vos decís la economía popular, ¿llegó para quedarse? Por supuesto que sí, porque yo, como todo mi sector, vive de realidades, no vive de fantasías. Hoy ni el Estado, no está, o sea, el mundo del trabajo no es el mismo de hace años atrás. Ojalá y hubiera empleo formal para todos y todas, pero como claramente lo mencionabas vos, Lucy, desde nuestro sector venimos dando respuesta no solamente con los trabajos de cuidado en distintos ámbitos, ¿no? Las promotoras de salud, promotoras de género, mujeres acompañando a otras mujeres en situación de violencia, compañeras cuidando a las niñeces, compañeras cuidando en los espacios de adultos mayores, inclusive acompañando a personas con problemáticas de adicción, sino que también tenemos muchísimo trabajo. Tenemos muchas ramas de trabajo, tenemos muchas unidades productivas, sin ir muy lejos, para que desde nuestro sector se haya podido garantizar que en estos 2 años de pandemia, donde tenía que encerrarse la gente y nuestros espacios estuvieron abiertos de lunes a lunes, nos pusimos a producir barbijos, producimos alcohol en gel, producimos artículos de limpieza porque sabíamos que sin estos elementos no íbamos a poder garantizar nuestros espacios, que algunos dicen, bueno, pero son quienes hacen las ollas. A ver, esas ollas alimentaron a miles de familias en los barrios populares, a miles de familias, y a muchas mujeres que son jefas de hogar y que no podían garantizar el morfi en su casa, lo pudieron hacer gracias a estos espacios. Entonces, me parece que lo que hay que hacer, en vez de estar diciendo vayan a laburar, laburamos, y mucho lo que hay que hacer es reconocer totalmente a la economía popular, dotarla de derechos, fortalecer todos nuestros espacios de trabajo, y hoy el Estado, en vez de estar discutiendo con grandes empresas, por ejemplo, de alimentos, que son los que deciden muchas veces si comemos o no, podría estar discutiendo con pequeños productores, como lo mencionaba la compañera Rosalía, podrían estar discutiendo con la UTT, podrían estar discutiendo con el sector rural dentro de la economía popular, dentro de la UTEP. Sin embargo, no lo hacen. Son decisiones. Acá lo que falta son justamente, ¿no?, decisiones políticas claramente. Por eso yo creo que desde nuestro sector y desde todos los sectores tenemos que dar una lucha, la lucha colectiva, y como decimos desde la UTEP, para que en algún momento sea una realidad tierra, techo y trabajo para todos y todas, que a veces suena algo muy alejado, pero no. Yo creo que si seguimos dando la lucha y de manera colectiva,
vamos a llegar en algún momento a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, para todas, para todes, pero sobre todo para muchas de nosotras, ¿no? Así que nada, agradecer nuevamente la invitación y nada, invitarles a cada uno y a cada una de ustedes capaz que está acá en la feria y no nos conoce, invitarlos a que se acerquen a nuestros espacios de trabajo y puedan ver que trabajamos muchísimo y que tenemos mucha capacidad para producir, tanto los trabajos de la tierra, pero también en toda nuestra rama productiva, en todas nuestras unidades productivas. Lo que nos hace falta justamente son derechos, pero también donde vendemos todo lo que producimos, decíamos la otra vez en un foro que me invitaron. Podemos producir, pero si no hay un Estado que realmente dé respuestas a la hora de vender lo que producimos, y la verdad que nuestras unidades productivas no salen adelante. Así que nada, muchísimas gracias y vuelvo a reiterar la invitación para quienes no nos conozcan y solamente se dejen llevar a veces por lo que los grandes medios de comunicación sacan. Yo les invito a que nos conozcan, a que conozcan nuestros espacios de trabajo y les puedo asegurar que les va a cambiar la mente y el corazón también y no van a reproducir lo que muchos medios dicen, sino que van a decir, vamos a la economía popular y que es cierto que la economía popular llegó para quedarse. Muchísimas gracias. Qué bárbaro, Dina, qué fuerza. Había un par ahí durmiendo la siesta a unas cuadras que quieren conocer las unidades productivas. Están yendo al polo. No, el otro día armábamos el chiste, que lo pueden poner en sus redes para contrarrestar un poco esta campaña de hay que convertir planes en trabajo. Estamos impulsando la campaña hay que convertir las offshore en trabajo. Así que si se quieren subir... Pero aparte cuando hablan de planeros, cuando Macri y todos sus amigos son los mayores planeros. Entonces me vienen aparte a querer llamar a nuestro sector planeros, vagos, y ellos están así, inclusive nos han llevado a una deuda que no la pedimos, una deuda que no es deuda, que es una estafa, porque ni siquiera pasó por el Congreso. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de trabajo cuando están rascándose desde su oficina o cómodos, hablando que ni siquiera los vi en los barrios dando respuestas, pero después son muchos para hablar. Así que nada, vuelvo a reiterar, quienes no nos conocen, acérquense, que nos van a conocer de verdad muy de cerca y hasta les va a gustar la economía popular, que es muy buena. Vamos a seguir con los hashtags. Hay que convertir el FMI en trabajo. Pues bueno, la última pregunta tiene que ser muy corta porque estamos pasadísimas. Y aparte, pues, te vamos a castigar por llegar tarde. No, la pregunta es cómo en la UTT se da la discusión. Vos nos venías contando muchas veces que tienen discusiones sobre la remuneración de ciertas tareas que se hace, ¿no? Pensando también que muchas veces los territorios donde están las compañeras produciendo no llegan, digamos, no hay asistencia del Estado, por ejemplo, para atender la violencia de género. Digo, ¿cómo se está dando la discusión sobre la remuneración de los trabajos que hacen las compañías campesinas, ¿no? Que vos decías, estamos pidiendo remuneración para las que acompañan en caso de violencia. ¿Cómo se dio esa discusión? Que es un poco también otra línea de conexión con lo que plantea el sector que expresa Dina también. Bueno, sí, para no repetirme lo que decía Dina, hay muchas tareas, no dejamos de ser también un sindicato que nuclea a familias muy empobrecidas, aisladas territorialmente, en zonas rurales, en donde es difícil el acceso, en donde no tenés una comisaría de la mujer, un instituto, una secretaría de género. Muchas veces somos un país que se piensa mucho desde la urbanidad y las políticas públicas están pensadas desde la urbanidad. Hay como una negación del campo justamente porque el campo lo rifaron para poner soja, entonces hace a propósito eso. Nosotras tenemos un programa de promotoras rurales de género en donde desarrollamos estos acompañamientos que Dina contaba y fuimos tratando de buscarle la vuelta porque claramente cuidar es un trabajo también y salvarle la vida a una agricultora que está aislada en una quinta, que está sin parientes, sin una red, sin amigos, sin teléfono y piensa que no hay otra realidad que esa vía de violencia, es fundamental. Así que fuimos discutiendo la necesidad de que esas tareas fueran remuneradas, en este caso por la organización.
El Ministerio de las Mujeres acaba de otorgar un carnet de reconocimiento de promotoras de género, que lo deben tener las compañeras, lo tenemos nosotras, pero es solo un carnet, no hay remuneración económica por esas tareas y seguimos insistiendo. Y después estamos desarrollando un laburo que tiene que ver con relevar la situación económica de las mujeres rurales y agricultoras. No hay censos en Argentina ni encuestas que evidencien cómo está la economía de las mujeres campesinas. No existe eso. Lo pedimos, lo exigimos, nos cansamos, lo empezamos a hacer nosotras. En articulación con un área del INTA empezamos nosotras a relevar sobre cuál es la situación concreta, acceso a la tierra, si son arrendatarias, si son titulares de los contratos de arrendamiento, no lo son. Si hay un vehículo en la quinta, si está su nombre, no lo está. Si saben manejar un vehículo en la zona rural es algo fundamental, no manejan. Sin embargo, son trabajadoras codo a codo al interior de las familias. Entonces, estamos como haciendo un relevamiento y dándonos cuenta que las mujeres campesinas rurales, incluso productoras activas con ingresos, están 5 pasos atrás, o sea, son las más pobres al interior del sector. Y que hay una política desde el Estado, una política pública que cuando asiste a la agricultura familiar, habla de núcleos de agricultura familiar, ayuda a la familia, sobreentendiendo que al interior de la familia las relaciones son de igual a igual y no hay relaciones de poder. Entonces, si el Estado no empieza a hacer asistencia con un enfoque de género en política agroalimentaria cuando asiste al sector, va a seguir reproduciendo la desigualdad. Necesitamos políticas públicas que prioricen el acceso de las mujeres campesinas a créditos, a maquinaria, a tierra, y que empiece a haber esa mirada en todos los técnicos y todas las técnicas, los funcionarios de agricultura, que tienen una mirada bastante sesgada por un campo más de los hombres, ¿no? Un campo patriarcal. Y después, una cosa cortita que quería mencionar que nos faltó, es que la deuda es con nosotras y la deuda es ecológica. Hay una situación muy grave que está explotando ahora en nuestra cara. Todo el año pasado la cuenca del río Paraná vacía, sequías, incendios. El cambio climático está explotando en nuestra cara y este acuerdo con el FMI, que es responsabilidad tanto del gobierno de Macri como del gobierno que ahora está proponiendo estas condiciones de pago, un pago que sabemos que no va a poder ser y que va a generar mayor deuda ecológica y que no sabemos si nuestros pibes, nuestras pibas, las próximas generaciones van a poder seguir viviendo de la manera que vivimos. Y eso es muy preocupante. No quería dejar de mencionarlo y oh casualidad que también somos los feminismos los que lo estamos marcando. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, estamos presentando este libro que es La economía popular con estas dos compañeras que dejaron clarísimo cuáles son las deudas que hay que priorizar y los esperamos y las esperamos y les esperamos en la próxima actividad. Gracias. Muchas gracias. En el puesto número 6 está la editorial del colectivo con que es la economía popular. Muchas gracias también a la Fundación Rosa Luxemburgo por haber acompañado esta actividad, esta presentación. A Dina, a Rosalía y a Lucy Caballero. En la esquina también de Morón y Artigas tienen una hermosa novedad que es la UTP. Ya estamos dando ahí los bolsones de verdura y de fruta. Pueden darse una vuelta por allí también. Ya en un minutito nomás, Guillermo.